Genaro o Villamil, amigo o nuestro del Proyecto Puente. Qué gusto saludarte en esta faceta, mi apreciado Genaro. Lo hicimos, fuiste padrino de transmisiones allá en México y ahora aquí te damos la bienvenida en este estudio digital de Proyecto Puente. Genaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Alberto? Pues buenos días, muy bien, felicidades por el proyecto digital también. Ahí vamos con todo, mi apreciado Genaro. Y tú, pues como siempre, dando de qué hablar con tus trabajos, entiendes muy bien el sector telecomunicaciones, lo has estudiado, lo has investigado y ahora pones a debate también este reportaje que publicas en la revista Proceso sobre el titular de la SCT y lo que está ocurriendo después de los socavones, Genaro. Híjola, no salimos de una para entrar a otra y el sector comunicaciones tiene mucho que ver con la corrupción que ahí se cocina, Genaro Villamil. Pues es el esteta de la corrupción, como le dicen a Gerardo Ruiz Esparza, ¿no? Es un funcionario que representa desde hace ya 12 años la cauda o la ruta de contratos, de acuerdos, de corruptelas que han acompañado la trayectoria de Enrique Peña Nieto en su ascenso al poder. Eso lo ha hecho intocable, pero también lo ha vuelto pues el hombre de los grandes contratos y de las grandes corrupciones con OHL, con IGA, y ahora que vemos el caso del paso del Socavón Express, estamos viendo que es también el protector de empresas como Aldesa, ¿no? Y Edcor, ¿no? ¿De qué se trata, Genaro? Explíquenos un poco más. ¿Cómo operan? ¿Qué es lo que están haciendo ahí en la SST? Porque de repente Sonorense está muy alejado de ese tema. Estamos aquí sumergidos, como tú sabes, en tanta polémica, tantos temas. ¿Cuál es la No, importancia y de lo que se trascendencia? trató fue de el accidente, que Sí, exacto. según el señor Luis Esparza fue un mal rato, para dos personas que se estrellaron o se metieron o hundieron en un socavón de 7 metros eh, en una carretera que es el Paso Express, la ampliación de la carretera Cuernavaca de Ciudad de México, que se inauguró apenas en abril de este año. Gerardo Ruiz Esparza había dicho que la calidad de la carretera y de los materiales iban a hacer que durara 30 años, y además se hizo esta carretera a un sobrecosto de casi 100%. Originalmente debió haber costado 1.025 millones de pesos y terminó costando más de 2.200 millones de pesos, que es típico de todas las obras y de todas las licitaciones que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha realizado a lo largo de este sexenio. Entonces, el escándalo fue no solamente el accidente, sino todas las irregularidades que incluso documentó la Auditoría Superior de la Federación desde enero de este año, de 2016, desde enero de 2017, revisando enero 2016, y que fueron ignoradas por la SCT. Hay un faltante de más de 226 millones de pesos en esta obra del Socavón o esta obra del Paso Express. Lo increíble es que aún con todo y esas irregularidades, el día de ayer, martes 25 de julio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anuncia que van a construir una especie de viaducto para arreglar la obra, es decir, otro contrato a las mismas empresas que debieron ser investigadas, sancionadas y multadas por la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Anuncia este viaducto en el momento en que, según esto, según la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, estaban haciendo un peritaje para determinar la responsabilidad en los accidentes. El problema de este tipo de carreteras, como el de muchas que han construido y seguramente se han hecho también en Sonora, es que son obras incompletas que no toman en cuenta la posición de los habitantes de las zonas aledañas y tampoco están mitigando los riesgos, por ejemplo, los riesgos de lluvias, los riesgos que tiene un drenaje o un sistema de drenaje que es muy antiguo y que evidentemente lo que ha provocado es que se inunde una carretera con un sistema de drenaje muy antiguo, ¿no? Qué increíble que pese a todo esto, estar involucradas, se anuncia esa construcción de viaducto, es decir, va a continuar esta relación, Genaro, y nadie lo puede parar, entonces así nomás a lo descarado, ¿cómo? Pero debería parar el jefe de Gerardo Ruiz Esparza, llamado Enrique Peña Nieto,
pero Peña ya dijo, incluso lo dijo el día de su cumpleaños, que él no piensa remover a nadie de su gabinete. El problema aquí con Ruiz Esparza es que no solamente ya es un problema de escándalo nacional e internacional, y digo internacional porque también hay licitaciones que se han vuelto un escándalo, como el de la de telecomunicaciones, la red compartida. Hay un consorcio norteamericano que está denunciando a la SCT y al propio Ruiz Esparza en tribunales de Estados Unidos desde el año pasado por presunto cohecho. Y a pesar de todos estos indicadores, pues el presidente sigue protegiendo al señor Ruiz Esparza, Gerardo Ruiz Esparza. ¿Cuánto tiene Gerardo desde que inició el sexenio? No, ¿verdad? Ruiz Esparza tiene 12 años siendo colaborador cercanísimo de Enrique Peña Nieto. Fue secretario de Comunicaciones en el gobierno del Estado de México. Es el autor de la construcción del circuito exterior mexiquense y del viaducto Bicentenario, las dos grandes obras de OHL. Y en todo lo que lleva este sexenio como secretario de Comunicaciones y Transportes. Es un funcionario que viene de la época de Alfredo del Mazo González, el tío de Peña. Pero tiene entonces todo el sexenio. ¿Que no hubo un primer secretario de Comunicaciones? ¿O no lo ¿Cómo? tiene? ¿Que no hubo un primer secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Peña Nieto y después llega él? ¿O tiene desde el primer día del sexenio? No, yo te recomendaría que leyeras el texto de proceso. Según yo, no, lo único que tenía esa duda, al margen de tu texto, obvio que está el negocios turbios y tráfico de influencias, que entiendo, pero según yo tenía, digo, a lo mejor por eso yo estoy mal, pensé que había llegado el primer año, no recuerdo sí me explico, Genaro, yo traigo ese error, es decir, No, Gerardo histórico. Ruiz Esparza desde el inicio del sexenio es secretario de Comunicaciones y Transportes. Han cambiado los subsecretarios de Comunicaciones. Ah, el subsecretario, exacto. Pero O sea. Ignacio Peralta, que es ahorita el gobernador de Colima, y la señora Mónica Aspe, que también ya dejó la subsecretaría de Comunicaciones, pero él sigue siendo el secretario de Comunicaciones y Transportes desde el inicio del sexenio. Es el artífice del reparto de televisores. Él fue el de la política de repartir 10 millones de televisores para el apagón analógico. Una política que le costó a México el doble, que debía haber costado 18,000 millones de pesos y terminó costando 28,000 millones de pesos. Sí, de acuerdo, ¿no? Que era el que de alguna manera presumía también que la culminación exitosa, decía el apagón, como dice en tu reportaje, permitía que el 93% de los hogares en México tuvieran acceso a la televisión digital también. Así es. Así es. Sí, de él hay mucha tela que recordar. Ya casi nadie se acuerda que al propio Ruiz Esparza se le desintegró un satélite en pleno lanzamiento, el 16 de mayo del 2015. Es verdad también. O sea, por donde le veas y donde le rasques, es uno de los peores secretarios de Comunicaciones y Transportes que ha tenido este país y es inamovible. Uy, pues ya le queda menos de un año al sexenio. Si el presidente lo ha dicho ya en su cumpleaños que no va a mover a nadie, pese a lo que ocurrió, recuerdas también con este último en Socavón, fue terrible cómo se reportó en Twitter, primero recuerda, logramos rescatar ¿qué dijo? Logramos rescatar el Jetta, no recuerdo qué año nombró, y desafortunadamente perdió la vida las otras personas. A partir de ahí, ¿recuerdas? Se vino el escándalo de renuncia Ruiz Esparza, renuncia y ni eso, es decir, ha habido error también de comunicación, de falta de sensibilidad, Genaro, no así digo todo lo que has documentado, pero a partir de ahí pues no ha habido ni una reprimenda por parte de los Pinos. El 80% de los casos y de las crisis que ha vivido este sector y este funcionario, el sector de comunicaciones y el sector, y en específico Ruiz Esparza, es por su pésima comunicación política, por su pésima manera de comunicar. Sale a defender siempre a las empresas,
no a los usuarios de las carreteras, no a los usuarios de las telecomunicaciones. Sale a defender, incluso le da órdenes a OHL de cómo defenderse, por ejemplo, frente a la acusación que le hicieron a OHL de desviar recursos en la campaña de Alfredo del Mazo. No sé si nos acordaremos del debate que tuvo López Obrador con OHL, precisamente por haber desviado supuestamente 1.600 millones de pesos a la campaña de Alfredo del Mazo. El que salió a defender a OHL fue el secretario de Comunicaciones y Transportes. Siempre hace esto, y el caso del socavón pues ha sido el más alarmante, porque hay 2 personas que fallecieron y el señor Luis Esparza defendiendo a las empresas y queriendo indemnizar con $1,000,000 a los familiares de estas 2 personas, ¿no? Oye, pero aparte iban más de 20, ¿no? También según diputados, es decir, como dice... La información es que a lo largo de los 2 años de la construcción de estos 14 kilómetros del Paso Express, fallecieron 20 personas, entre trabajadores, gente que incluso se accidentó al caerse de los pasos a desnivel, o que ha tenido accidentes automovilísticos, ¿no? En Morelos le dicen el Paso de la Muerte, entonces ya te imaginarás cómo consideran los propios habitantes de Morelos esa obra, ¿no? Uy, pues qué tristeza, Genaro, en verdad, y que vaya a pasar lo mismo, cierro así, porque el sello de la SCT, los negocios turbios que documentaste y que nos recordaste con todo el tráfico de influencias ahí de la SCT, y que no dijeras, no, ¿sabes qué? Pues es que son las primeras muertes. No, a ver, van más de 20. Es decir, una omisión tras omisión, la protección a esas empresas, y que ayer anuncien que van a hacer la construcción del viaducto para arreglarlo con las mismas empresas que debieron ser sancionadas, es muy, pero muy insensible, Genaro, en verdad. No tengo otro calificativo sino decir, pues frente a qué estamos, por lo menos sancionarlas, por lo menos haber separado a las empresas, por lo menos haberse desmarcado de las empresas, y nada. Al respecto. Lo voy a decir con todas sus letras, es una mentada de madre, o sea, es sí. una bofetada a la gente. Es decir, si todavía se pregunta a Peña Nieto por qué la gente está tan enfurecida con su gobierno, pues que vea este tipo de medidas. Es decir, le están documentando en su cara, es exhibido, él mismo se exhibe como un tipo insensible, el secretario de Comunicaciones y Transportes, y no lo mueve. No solamente no lo mueve, lo deja seguir haciendo estupidez y negocio y corrupción tras corrupción. Es realmente muy grave el caso de Luis Esparza, ¿no? Tan grave que el exsecretario, el extitular del SAT, Aristóteles Núñez, pidió de manera pública la renuncia de Gerardo Luis Esparza a través de su cuenta de Twitter, ¿no? Es decir, no lo están pidiendo nada más por los que siempre estamos criticando los errores del gobierno de Peña Nieto, lo están criticando quienes formaron parte del gobierno de Peña Nieto, ¿no? Cierto, exactamente, salió primero Aristóteles, y por lo que vemos el cargo de Luis Esparza es inamovible, ¿no? Ni los magistrados. Exactamente. Inamovible. Genaro, pues como siempre, te mando un abrazo. No te vas a ir de vacaciones, no andas de vacaciones, no, hombre, tampoco. No, andamos aquí chambeando. Ándale, pues ya veo con todo esto. Te mando un abrazo, Genaro, estamos en contacto. Otro abrazote, Luis Alberto, felicidades. Igualmente, estamos en contacto, mi apreciado Genaro.